Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy, viernes. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Es el consejo que todos los días les estoy dando, todos los días, de lunes a viernes, a veces los domingos. No endurezcan su corazón, sean dóciles a la palabra de Dios, sean inteligentes, sabios, entendidos. No se cierren a que yo pienso así y a mí nadie me hará cambiar. Es que mi pastor me dijo que así era y así es. No, solamente, y le decía eso estos días a un amigo, mijo, lo primero que yo le tengo que enseñar a usted al evangelizarlo es una cosa, que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y si está escrito en la Biblia, es la verdad. Si usted tiene una verdad, yo tengo una verdad, nuestros amigos tienen ya, todos tienen una verdad y todos van a tener su propia verdad, debemos tener en cuenta una cosa, que solamente hay una verdad y está escrita en la Biblia. Por eso Jesucristo se aseguró de que Él, al decir esas palabras, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, se aseguró de que todo el que tuviera una verdad contraria a lo que el mundo es, tiene que cambiar, porque la única verdad la tiene Cristo. Eso es irrefutable. No es que a mí me parece, bueno, a usted con todo el respeto le parece, pero Jesucristo tiene la verdad. No es que yo creo que es así, mi hijo, se le respeta, pero el que tiene la verdad es Jesucristo. Si usted lo logra entender de esa manera, que si está escrito en la Biblia es la verdad, va usted por buen camino. Pero si comienza a debatir esa verdad con sus creencias y sus pensamientos, usted nunca va a ser salvo, nunca va a ser salvo, porque lo primero que tienes que aprender a reconocer es que en la palabra de Dios está la verdad, y Él lo aseguró al decirle, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y es así, llevamos 2000 años con la palabra de Dios y no hay forma de refutar esta palabra y que se quiebre, que se acabe. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, la verdad está escrita aquí y la que nos va a juzgar es la palabra. Jesucristo también se aseguró de eso. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. Si cumplen y obedecen la palabra, se salvan. Si no la cumplen y no la obedecen, se condenan. Es así de sencillo. Así está escrito. Vayan, evangelicen a todos haciendo que todos los pueblos sean mis discípulos. Quien crea se salvará, y quien se resista a creer se condenará. Ya, si está escrito en la palabra y dice así, el que no crea se condenará. Ya está escrito. Entonces, ese cuento de que Jesucristo y Dios son misericordiosos y ellos van a entender misericordia de mí al final de los tiempos, aunque yo solamente pronuncie yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y no le obedezco en su palabra, me voy a salvar, y que Jesús va a tener misericordia y me va a escuchar, eso es una mentira. Dios no va a escuchar. Hoy vamos a hablar de ese tema. Es un tema bastante, hasta injusto le parece a uno, pero vamos a leerla. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por vernos, por escucharme. Si quieres compartir esta palabra con alguien, con un vecino, con un amigo, hazlo. Recuerda que es el misal de la Iglesia Católica de todos los días. Hoy es viernes y por eso leemos el misal del día de hoy. La primera lectura dice Ezequiel 18, 21-28. Este es el que más nos va a dejar perplejos. Esta profecía de Ezequiel. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, y no que se convierta de su conducta y viva? Recuerde que estamos en Cuaresma, viviendo, hoy es el segundo viernes de Cuaresma, viviendo el tiempo de Jesús, viviendo esos 40 días que Jesús fue tentado en el desierto. Nosotros también estamos siendo tentados y llamados a la conversión. Dice aquí así: esto dice el Señor Dios:
Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado. Vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? Oráculo del Señor Dios. Y no que se convierta de su conducta y viva. Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas, por el mal que hizo y por el pecado cometido. Morirá. Insistís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel, ¿es justo mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es una profecía muy dura, es un mensaje demasiado lindo, pero difícil y aterrador. Hace un instante se los dije antes de empezar las lecturas. No es cierto que Dios es misericordioso con todo mundo, que porque simplemente yo creo en mi Señor Jesús ya yo me salvé, y que Dios va a tener misericordia solamente porque yo pronuncié con mis labios y mi boca yo creo en mi Señor Jesús y ya. Eso no lo salva. Y aquí dice unas cosas lindas. ¿Cuáles son las cosas lindas? Que nosotros somos también de cierta forma jueces y queremos ser misericordiosos. Entonces póngale cuidado. Dice, si el malvado, ¿cuál malvado? Vamos a suponer que mató a mi hijo. Vamos a suponer al que mató a cualquiera de nuestros hijos, de la Unión y de cualquier parte donde me están viendo. Vamos a suponer que es un guerrillero. Vamos a poner al mono Jojoy o a esos guerrilleros que han existido en la tierra, que han sido malvados y han aterrorizado y acabado con todo el mundo, con el pueblo colombiano, y los han hecho de todo. Y dice Jesús, si el malvado en el último minuto de su vida se arrepiente de todos sus pecados, ciertamente vivirá, no morirá. Le perdonaré sus pecados, porque se ha arrepentido de toda su maldad. Y eso es lindo. Esa es la misericordia de Dios, que Dios es capaz de perdonar al malvado más malvado que haya de los malvados. Es capaz de perdonar. ¿Qué tiene que hacer ese malvado? Antes de morir, confesarse, ir a la confesión o llamar al sacerdote, recibir la Eucaristía, y ciertamente vivirá. Eso no nos parece justo a nosotros con sabiduría humana. Con sabiduría humana nos parece injusto. ¿Cómo? El mono Jojoy. ¿Cómo? Pablo Escobar. ¿Cómo? Todos esos guerrilleros malvados que aterrorizaron y tormentaron tantas familias en el país. ¿Se salvarán? Señor, a mí no me parece eso justo. A mí no me parece que eso sea correcto. Y agrega otro antes de irnos al cuestionamiento. Y si el inocente, que habiendo actuado toda la vida en la ley de Dios, habiendo hecho obras de misericordia, habiendo ayudado al pobre, habiendo servido a la gente, habiendo hecho de todo por amor a Dios, pero en el último minuto se convierte al mal, hace una maldad, ciertamente morirá. Perdón, toda la vida, Señor, yo le he dedicado mi vida al mundo. He sido con un espíritu altruista al servirle al prójimo. He ayudado al mundo, he ayudado al menesteroso, a la viuda, a todo mundo, Señor. Y porque cometí ese errorcito al final, me va a condenar.
Y el Señor responde inmediatamente ese cuestionamiento que nosotros nos hacemos. Y dice así el cuestionamiento para leerlo tal y cual. Insistís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Oiga, nosotros somos dados a eso, a tener misericordia con algunos. Ay, Señor, dele otra oportunidad, Señor. Mire que Él va a cambiar. Eso somos nosotros con sabiduría humana. Y Dios nos dice también con sabiduría divina, sí, Señor. ¿Cuántas veces te ves arrepentir? ¿Hasta 7 veces debemos perdonarle? No, hasta 70 veces 7. Siempre lo vamos a perdonar. Estamos en el tiempo de la misericordia, de la reconciliación, del perdón, del arrepentimiento. Es estos 40 días que Dios nos regala año tras año. 40 días de arrepentimiento. 40 días en que Jesús fue puesto a prueba en el desierto. Y Jesús los aguantó los 40 días. ¿Qué hizo? Ayunó los 40 días. Nosotros no podemos hacer eso, ayunar 40 días, porque sería una desestabilización del ser humano y se moriría. El hambre nos produciría enfermedades y de pronto nos puede llevar a la muerte. Entonces, no se trata de eso. Si Jesucristo, que fue Dios y lo fue capaz de soportarlo, nosotros con un espíritu tan débil como el tenemos y un cuerpo tan débil como el que tenemos, si nos ponemos a aguantar hambre 3 o 4 días o 10 días, por ejemplo, nos morimos, muchachos. Nos morimos, y a Dios no quiere eso. Dios no quiere la condenación de nadie. Entonces aquí está escrito esa cosa tan bonita y tan injusta. Si el malvado se arrepiente, es un llamado a todos los malvados a que se arrepientan de su pecado y regresen al redil de Cristo, y Dios, por su infinita misericordia, los perdonará. Pero si el protestante, habiendo estado en estado de gracia con Dios todo el tiempo, iba a misa, se confesaba, comulgaba, participaba de todos los actos litúrgicos cada vez que había, permanecía en Cristo en la Eucaristía, él iba bien en la vida. Pero vino un momento en que un pastor lo engañó y se apartó de la ley de Dios, se apartó por seguir doctrinas de demonios. ¿Es injusto mi proceder?, dice el Señor, ¿o es más bien injusto el proceder de ustedes? Que habiendo estado en la iglesia de Cristo, se salieron, cometieron el pecado de la apostasía, apostatando en contra de Cristo. Ya no me confieso, ya no recibo la Eucaristía. Eso de que a mí me bautizaron de niño, sabiendo que yo ni siquiera me di cuenta, no, yo reniego de eso. Señor pastor, bautíceme de nuevo. Reniego del bautismo que ya la Iglesia Católica le había impuesto, reniego de eso. ¿Es injusto mi proceder?, dice Dios, ¿o es más bien injusto su proceder? Que habiendo estado en la iglesia de Cristo, que fundó hace 2000 años, ahora último de viejos, les dio por salirse. Oiga, cada vez que paso por el Parque de la Unión, veo apostados 2, en la esquina del Bancolombia otros 2, por allá por el sector del hospital otros 2, y por allá por de San Pedro otros 2, y todos son personas mayores de 50, 60 años, 70 años, y el Señor les reclama, ¿es injusto mi proceder? ¿O es más bien injusto su proceder? Que estando en la iglesia de Cristo, prefirió salirse y apostatar de mi doctrina. Ciertamente morirá. Está escrito, muchachos. Yo no lo he dicho de boca mía porque es mi reflexión personal. Está escrito. Así dice. Y cometió, cuando el inocente se aparta de su inocencia. Ayer se los dije.
Ayer se los dije. Ayer les dije, si una persona que toda la vida ha estado con Cristo, que toda la vida su papá y su mamá les enseñaron, sus abuelos les enseñaron, sus tatarabuelos les enseñaron, y viene ahora último a decir, es que mi papá me engañó, mi mamá me engañó, mis tatarabuelos me engañaron, porque los que tenían la verdad eran estos pastores que vinieron a tocar la puerta. Y resulta que no atendió el consejo que Jesucristo, la advertencia que Jesucristo les hizo. Cuidado, cuídense de los falsos profetas. Vendrán a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo llegan vestidos como ovejas? Con corbatica, con saco, las mujeres todas lindas, con sombrerito, con una sombrillita y todas lindas. Y resulta que son lobos rapaces. Te sacarán de la iglesia de Cristo y te llevarán a otra doctrina. Ahora esa doctrina, que no es la de Cristo, dice, no hay necesidad de confesarnos, porque Dios, que todo lo mira del cielo, nos perdona, no hay necesidad. ¿Y qué es lo que dice Dios en Juan 20, 21, 23? Vayan, a quienes les perdonares los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Es doctrina de Dios? Sí. Y la doctrina del pastor, cuando dice que no vayan, es doctrina de Dios. ¿Cómo Dios se va a contradecir? A nosotros nos da una idea y a los pastores les va a dar otra idea de que no hay necesidad. ¿No será más bien injusto su proceder? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ordena el Señor a comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna. ¿Y qué dicen los pastores? Falsos profetas. No, eso es un simbolismo, eso es una mentira, eso no hay que cumplirlo. Es injusto mi proceder. Yo di la orden de quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Es injusto mi proceder. O más bien es injusto el de ustedes, que decidieron más bien abandonar a Cristo con su doctrina salvadora por seguir a un pastor mentiroso. Es injusto mi proceder. Y por eso yo se los dije al principio. Dios es misericordioso con el que se arrepiente. Hoy estamos llamados al arrepentimiento. ¿Cuántas veces? Todos los días. Vea, yo me confesé la semana pasada, el jueves, miércoles. Si yo a esta altura siento que he cometido pecados, mañana voy y me confieso de nuevo, porque he cometido pecados. Y mañana voy y me confieso de nuevo. Y adivine qué, Dios nuevamente me perdona. Y estoy en estado de gracia con Él todo el tiempo. Pero si no lo hago, ¿acaso es injusto el proceder del Señor que usted prefiera el pecado que la salvación? ¿No es más bien injusto su proceder que no prefiere mantenerse en la salvación? Es lo que dice aquí la primera lectura. Y vamos a leer el Salmo. Salmo 129, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Si ustedes se vieran los videos del Padre Luis Toro, se darían cuenta de muchas verdades y de lo que está escrito en la Biblia. Hoy, por ejemplo, ese capítulo de hoy yo ya me lo había visto varias veces. Si a alguien le interesa que yo le comparta esos capítulos, me llaman y yo le comparto los capítulos que yo me he visto. Hoy hablaban dos hombres protestantes de que el perdón
no había que hacerlo con otro ser humano, sino que no era sino tener fe y creer en Dios. Y ya Dios me perdona. Ese es el pensamiento de los hermanos separados. Que todos los hermanos separados dicen, yo no es sino mirar para el cielo y ya Dios me perdona. Entra al cuarto y cierra la puerta. Y Dios, que lo ve en lo escondido, todo en lo escondido, sabrá de ti, te escuchará. Pero ahí en ese entra a tu cuarto, no quiere decir que Dios te perdona, porque ahí no dice. Recuerde que si está escrito, está escrito. Y si está escrito, es la verdad. Y ahí cuando dice, entra a tu cuarto y ora en silencio, que el Señor ve todo lo que hay en lo escondido. En ninguna parte dice, y el Señor te perdonará tus pecados. Ahí no dice. Dice que ora y Dios te escuchará. Así como, bueno, ese es otro cuento, más bien no lo arriesguemos. El caso es que cuando pastores le decían al Padre, ellos sonaban como lógicos, claro. Si Jesucristo murió en la cruz por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, ya Él pagó el precio por mis pecados. Por lo tanto, yo ya soy salvo. Y resulta que no es así. Jesucristo sí murió en la cruz por el perdón de los pecados del mundo entero. ¿Qué debemos hacer nosotros para ganarnos ese perdón? Confesarnos. Si nos vamos y nos confesamos con un sacerdote, recibimos ese perdón. Lean Hebreos 5.1, Hebreos 5.1, y ahí se va a dar cuenta de que todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Ahí ya en Hebreos 5.1 nos damos cuenta que Jesucristo, que Dios mismo escogió hombres, seres humanos, para que trabajaran para Jesucristo en este mundo. Todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Como Él es un pecador también, deberá ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y nadie puede tomar esta honra para sí mismo. Lean Hebreos 5.1. Pero también váyanse a Levítico 5.5. Levítico 5.5 les va a decir que todo hombre que tenga pecados deberá presentarle a un sacerdote una res o un cordero manso, un cordero yo no sé qué. Y el sacerdote, en expiación de los pecados de ese hombre, matará o sacrificará a ese animalito y arrojará la sangre a las paredes del templo para el perdón de los pecados de ese hombre. Levítico 5.5. Pero le hace también Levítico 5.17. Como el sacerdote le expiará sus pecados y se los perdonará el sacerdote aquí en la tierra. Y le hacen eso para que se den cuenta de que está estipulado de que no es mirando al cielo, sino que es aquí en la tierra como se perdonan los pecados. Ustedes, muchachos, ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Ya les expliqué por qué. Vamos a leer el Evangelio. Evangelio Mateo 5, 20, 26. Vete primero a reconciliarte con tu hermano. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena del Gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Anoche pensaba en mis reflexiones, porque yo me veo mis reflexiones todos los días, ya les dije a ustedes. Y decía yo,
A mí me gustaría que me llamaran a mi teléfono o me escriban en el WhatsApp: César, yo quiero debatir con usted. César, venga para que hablemos sobre la palabra de Dios. César, es que me gustaría que profundizáramos más sobre este tema. Yo voy. A mí me encanta que hablemos de Dios. Eso sí, asegúrese, como lo dice el padre Luis Toro, asegúrese que lo que usted va a decir esté escrito en la Biblia. Porque lo que yo le voy a decir está escrito en la Biblia. Yo no me voy a poner a inventarle nada. Por eso para mí no es tan difícil. ¿Sabe qué es lo único más difícil para mí? Que no me sepa todos los capítulos y versículos. Eso me cuesta trabajo porque apenas estoy estudiando y aprendiendo y todas esas cosas. Pero el resto, a mí no me cuesta ningún trabajo debatir con una persona. Si la persona me muestra con la Biblia que lo que él afirma es la verdad y está escrito en la Biblia, papito, lo felicito, tiene toda la razón. Gracias por enseñarme. Yo no me voy a poner de terco. Óigalo, es que yo creo así y a mí nadie me hará cambiar. No, ese no es César Arias. César Arias es el que le muestran con la Biblia y lo cree. Eso sí, primero después de un gran análisis, porque en la Biblia dice esto: no te harás imágenes de lo que, no adorarás imágenes, ni te harás imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás a ellas. Si a mí me muestran ese capítulo, suena verdad. Uy, yo que adoraba imágenes en la iglesia católica. Si yo me pongo a atender ese pedacito, pues claro, me van a decir que tienen la razón. Pero venga, papito, ahorita léame Éxodo 23. ¿Qué dice Éxodo 23? No adorarás otros dioses. No te postrarás ni tendrás otros dioses. Y ahí sí, Éxodo 24. No te harás imágenes. ¿De qué? De otro Dios. Entonces allá la cosa cambió. Éxodo 24 dice imágenes. Y cuando dice imágenes sonaba como a la Virgen María, a San Pedro, a San José y a todos los santos que tiene la iglesia y que están ahí en imágenes. Sonaba eso. Pero cuando me leen Éxodo 23, ya me doy cuenta que no se trataba de esas imágenes, se trataba de otros dioses. Se trataba de hacer un becerro y adorar ese becerro como si fuera un dios. Se trataba de levantar un elefante o una vaca y decir que esa vaca es un dios. Ahí sí ya cambia la cosa. Chemosh, levantar un dios ahí. Chemosh era un dios pagano, un dios, y la gente lo adoraba. Ahí sí ya la cosa cambió, porque era otro dios. No se refería a la Virgen María, una imagen. Nosotros los católicos caso creemos que la Virgen María es diosa. Nosotros caso creemos que San Pedro es un dios o que San José es un dios. Los únicos que creen ese cuento tan tonto y rebozado son los protestantes y se lo meten a los malos católicos inocentes, ignorantes, y ellos sí se lo creen. De resto, ¿quién le va a creer a esa bobada? Nadie. Vámonos a este evangelio. Este evangelio dice que si usted tiene un problema con su hermano y se va para misa y va a ir a confesarse y va a ir a comulgar, pero odiando a su hermano. ¿Y quién es su hermano? Un vecino, un amigo, alguien que le mató a su hijo, alguien que le hizo daño, alguien que le está haciendo daño. Y va a ir a comulgar, y va a ir a confesarse, y no confiesa ese pecado, que siente resentimientos, odios contra su hermano. Dios nos manda a decir a través de esta palabra que dejen ahí esa ofrenda. Y primero vaya y reconcíliese con el hermano, que cuando vengan a donde él haya paz, armonía en su corazón total, no parcial. Porque está escrito que si una persona recibe la Eucaristía sin darse cuenta lo que come y bebe, no se está ganando su salvación, sino que se está ganando su propia condenación. Por eso cualquier persona no puede ir a hacer la fila para la Eucaristía. Y si la hace, está en juicio total, porque si la hace es porque está en gracia total con Dios, sin pecados, sin mancha, en estado de gracia. Pero si hace la fila por aparentar,
por aparentar, que es que yo quiero aparentarle a la gente que yo estoy libre de pecado, y lo hace sin darse cuenta de lo que come y bebe, no se está ganando su propia salvación, sino su propia condenación, porque está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo para su propia condenación. Por eso es tan delicado el tema de la Biblia. Y se acuerdan ustedes que aquí dice que habéis oído decir al principio, no matarás, y el que mate será enjuiciado. Mas yo les digo un nuevo mandamiento, mas yo les digo, oiga, vivían mejor anteriormente en las leyes antiguas que las de ahora. Las leyes de ahora son más estrictas que anteriormente. Mire este ejemplo. Si antes usted mataba, era juzgado por matar. Y si no mataba, bueno, yo no maté, soy libre de ese pecado, yo no maté. Es uno de mis pecados, matar, yo no maté, entonces yo estoy libre de ese pecado. Jesucristo la pone más difícil. Habéis oído decir antes, no matarás, mas yo les digo en mi nuevo mandamiento, que el que se enoje con su hermano ya ha cometido pecado, solamente por enojarse, por mirarlo mal. Ese mancito me cae mal, mató a mi hijo, lo voy a odiar hasta la muerte, no le perdonaré lo que hizo. No habrá salvación para esa persona, no habrá salvación para esa persona. No matarás, y el que mate será reo de juicio, pero yo os digo, todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena del Gehenna del fuego. ¿Sí ven que ahí está escrito? Merece la condena del fuego, solamente por odiar a otra persona. Merece la condena del fuego, merece la condena del fuego, del Gehenna. Ya Jesucristo lo está diciendo, y si Jesucristo lo dice es porque es así. Así es que ese cuentico que les dije al principio, es que el Señor me va a escuchar y Él me va a entender, Él me va a comprender que yo odié a esa persona porque esa persona me hizo mucho daño a mí. Oigan a este, Dios no tendrá misericordia. ¿Se los dije al principio o no? Aquí está diciendo que solamente por enojarse con uno de sus hermanos ya tendrá el Gehenna, el juicio, el fuego. ¿Quién lo está diciendo? El mismo Jesucristo. Y si lo está diciendo Jesucristo, es palabra de Dios, por lo tanto se cumple. Así es que la Biblia no es un juego para los que se retiraron de la Iglesia Católica y se fueron a otras doctrinas y creen que Dios tendrá misericordia, y Dios no tendrá esa misericordia para el que se aleje de la palabra de Dios y de la doctrina de Dios y de la iglesia de Dios. No tendrá eso que ustedes dicen. Pero aquí hay una cosita muy bonita que la tengo que tocar ya para terminar, y es esta: con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. Aquí nos está diciendo, en la doctrina que aparece aquí, Jesucristo nos dice esto, que la Iglesia Católica lo interpretó como el ¿por qué se me fue el nombre? ¿Por qué se me fue el nombre de este sitio? Y enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y vas a ir al purgatorio. Casi que no me acuerdo. Ay, bendito. Aquí está diciendo una cosa bonita, que no todo mundo merece el infierno. Si una persona, habiéndose apartado de mal, habiendo sido buena toda la vida, buena, y en el último minuto comete un pecado que no es de muerte, por ejemplo, matar es un pecado mortal, robar es un pecado mortal, pero si usted comete un pecado que no es de muerte, bueno, robar no sé, que no es de muerte, entonces dice acá que se salvará con el siguiente plazo, de la siguiente manera: si estás, y él dice así, con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, significando con ello lo que Jesucristo dijo al principio: si usted tiene una ofrenda para mí, déjala a un lado, ve y reconcíliate con tu hermano.
ve y reconcíliate con tu hermano y ahora sí, ven y presenta tu ofrenda. Pero si sigues con tu hermano enojado, aquí está diciendo, mientras vas de camino en la vida hasta la muerte, mientras vas de camino, procura estar en paz con tu hermano. Procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que cuando llegue la muerte, y aquí está interpretado así, no sea que te entreguen al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Aquí nos están diciendo que hay un purgatorio. Nos están diciendo que el juez, que es Dios, nos va a llevar al purgatorio. Usted pecó, su pecado no es de muerte, no es de infierno, entonces va a ir a parar a un sitio que se llama el purgatorio. Y ese purgatorio es un sitio donde usted va a ir a purgar todas sus faltas, sus pequeñas faltas, porque al cielo no entra nadie impuro, al cielo entra una persona pura, pero en el purgatorio deberá purificar con fuego ese mal que ha cometido. ¿Por qué dice aquí eso? En verdad te digo, por eso es que es purgatorio, no es infierno. En verdad te digo que no saldrás de allí, hasta. Ese hasta quiere decir que sí puedes salir. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. ¿Qué significa eso? Que con fuego uno va a parar al purgatorio a pagar esos pecados que usted haya cometido. Nosotros los católicos afirmamos que los protestantes no van a ir al infierno, que los protestantes van a ir al purgatorio, porque ellos tienen una fe, ellos dicen creer en Dios, pero se han alejado de Dios, y aunque ese pecado, es que yo no sabría decirlo, ahí me puedo enredar, muchachos, tengo que leer más, aunque sí lo he leído, porque dice la palabra de Dios que muchos apostatarán de la fe, y esos son llamados malditos, apostatarán de la fe, y esos serán llamados malditos, y son llamados malditos, van al infierno. Por lo tanto, ahí es donde me confundo, o van al purgatorio o van al infierno, pero no van al cielo, a uno de los dos sitios. Evidentemente yo no soy juez, gracias Dios por Dios no ser juez, el que juzga es Dios, y queda en las manos de Dios juzgar a los protestantes y a los malos católicos y a los que pecan. ¿A dónde vamos? ¿Al juicio final, Gehenna, infierno, o al purgatorio? Allí deberemos pagar hasta el último céntimo de los pecados que hayamos cometido. Dios quiera que vayamos a parar mínimo al purgatorio y no al infierno, o máximo al purgatorio y no al infierno, porque allí se pagará todo. ¿Y cómo se paga aquí? Se paga con fuego. ¿Y cómo se libera una persona del purgatorio? Orando por él, porque está escrito en la Biblia, ora por él y Dios tendrá misericordia de esa alma. Así está escrito también en la Biblia. Cuando quieran me invitan, muchachos, y yo les explico más sobre todo esto con capítulos y versículos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.